te doy nuevamente la bienvenida a tu canal. Mente, Fe y Bienestar. Espero te encuentres muy bien. En esta ocasión hablaremos del sacramento más importante de la fe cristiana. En la vasta liturgia sacramental de la Iglesia, la comunión ocupa un lugar de especial relevancia. Desde una perspectiva teológica, la comunión no es simplemente un rito ceremonial, sino un momento crucial en la vida espiritual de los fieles, donde se experimenta la plenitud del encuentro con Cristo a través de la recepción de su cuerpo y su sangre en las formas del pan y el vino. La Eucaristía es fuente y culmen de toda la vida cristiana. Los demás sacramentos, como también todos los ministerios eclesiales y las obras de apostolado, están unidos a la Eucaristía y a ella se ordenan. La Sagrada Eucaristía, en efecto, contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo mismo, nuestra Pascua. Para comprender plenamente el significado y los componentes de la comunión desde la teología cristiana, es esencial adentrarse en las Escrituras y en la tradición de la Iglesia, donde encontramos fundamentos sólidos que sustentan este sacramento como un acto sagrado de unión con Cristo y con la comunidad de creyentes. En este video exploraremos en profundidad los aspectos esenciales de la comunión, desde sus componentes y signos hasta las virtudes espirituales y teologales que otorga. La primera comunión como sacramento de iniciación cristiana. La comunión se encuentra dentro de la familia de los sacramentos de iniciación cristiana, junto con el bautismo y la confirmación. Estos tres sacramentos son los pilares fundamentales de la vida espiritual del creyente, marcando su entrada en la comunidad cristiana y su crecimiento en la fe. El bautismo es el primer sacramento que recibe un cristiano, mediante el cual se purifica del pecado original y se incorpora al cuerpo de Cristo, la Iglesia. La confirmación, por su parte, fortalece al fiel con los dones del Espíritu Santo para que pueda dar testimonio de su fe en el mundo. La comunión, por lo tanto, se sitúa en el centro de este proceso de iniciación, ofreciendo al creyente la oportunidad de participar plenamente en el misterio de la Eucaristía, donde Cristo se hace presente de manera real bajo las especies del pan y el vino. En el caso de la primera comunión, el niño o niña que la recibe tiene la bendición de encontrarse con Jesús de una manera nueva y profunda. Es un momento de gracia en el que el amor de Cristo se derrama sobre el alma del fiel, alimentándolo con su propio cuerpo y sangre para fortalecerlo en el camino de la fe. Los componentes de la comunión. El componente central y más significativo de la Eucaristía es, sin duda, la recepción del cuerpo y la sangre de Cristo. En el Evangelio según San Juan, Jesús nos dice: en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Juan 6:53. Estas palabras de Jesús resaltan la importancia vital de participar en la Eucaristía como fuente de vida espiritual y comunión con Él. En el corazón de la celebración de la Eucaristía se encuentran el pan y el vino que, por las palabras de Cristo y por la invocación del Espíritu Santo, se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿De dónde surge el sacramento de la comunión? En la última cena, Jesús instituyó el sacramento de la Eucaristía, diciendo a sus discípulos: tomad y comed, este es mi cuerpo, bebed de él todos, porque esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Mateo 26, 26-28. El Señor, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin. Sabiendo que había llegado la hora de partir de este mundo para retornar a su Padre, en el transcurso de la cena, les lavó los pies y les dio el mandamiento del amor. Juan capítulo 13 versículos del 1 al 17. Para dejarles una prenda de este amor, para no alejarse nunca de los suyos y hacerles partícipes de su Pascua, instituyó la Eucaristía como memorial de su muerte y de su resurrección y ordenó a sus apóstoles celebrarlo hasta su retorno, constituyéndoles entonces sacerdotes del Nuevo Testamento. El mandamiento de Jesús de repetir sus gestos y sus palabras hasta que venga no exige solamente acordarse de Jesús y de lo que hizo. Requiere la celebración litúrgica por los apóstoles y sus sucesores del memorial de Cristo, de su vida, de su muerte, de su resurrección y de su intercesión junto al Padre. Desde el comienzo la Iglesia fue fiel a la orden del Señor. De la antigua Iglesia de Jerusalén se dice: acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, fieles a la comunión fraterna, a la fracción del pan y a las oraciones. Acudían al templo todos los días con perseverancia y con un mismo espíritu, partían el pan por las casas y tomaban el alimento con alegría y con sencillez de corazón. Hechos 2:42-46.
Fiel a la orden del Señor, la Iglesia continúa haciendo, en memoria de Él, hasta su retorno glorioso, lo que Él hizo la víspera de su pasión. Por lo tanto, en la primera comunión, el niño o niña que la recibe tiene el privilegio de recibir a Jesús sacramentalmente en su corazón, permitiéndole entrar en una comunión íntima y personal con Él. Este encuentro con Cristo en la Eucaristía es el centro de la vida cristiana y el fundamento de la comunión con la Iglesia. Realización de la primera comunión. La primera comunión es un momento sagrado en la vida de un niño, niña o adulto donde se abre ante ellos la puerta a una comunión más profunda con Cristo y con la comunidad de creyentes. Para que este sacramento se realice de manera adecuada y fructífera, es importante que se prepare adecuadamente al niño, la niña o al adulto tanto en términos de conocimiento doctrinal como de disposición espiritual. Preparación doctrinal. La preparación doctrinal para la primera comunión implica enseñar al adoctrinado sobre la naturaleza del sacramento, el significado de la Eucaristía y la importancia de recibir a Jesús sacramentalmente en su corazón. Esto puede incluir clases de catequesis donde se expliquen los aspectos básicos de la fe católica, así como la participación en la liturgia y en la vida sacramental de la Iglesia. A través de la preparación el adoctrinado conoce las bases donde se sustenta el sacramento de la Eucaristía y los dogmas más importantes de la fe cristiana. Es fundamental que el adoctrinado entienda la importancia de la confesión sacramental como preparación para la primera comunión, ya que el sacramento de la penitencia nos purifica de nuestros pecados y nos prepara espiritualmente para recibir a Jesús en la Eucaristía. El Señor nos invita a recibir su cuerpo y su sangre en el sacramento de la comunión. Para responder a esta invitación, debemos prepararnos para este momento tan grande y santo. San Pablo exhorta a un examen de conciencia: quien coma el pan o beba el cáliz del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Examínese, pues, cada quien, y coma entonces del pan y beba del cáliz. Pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propio castigo. Primera carta de Corintios 11, 27-29. Quien tiene conciencia de estar en pecado grave debe recibir el sacramento de la reconciliación antes de acercarse a comulgar. Disposición espiritual. Además de la preparación doctrinal, es importante que el niño o niña tenga una disposición espiritual adecuada para recibir la comunión por primera vez. Esto implica una fe viva en Cristo, un deseo sincero de encontrarse con Él en la Eucaristía y un corazón abierto a la gracia y al amor de Dios. La oración juega un papel fundamental en la preparación espiritual para la primera comunión, ya que nos ayuda a crecer en intimidad con Cristo y a abrir nuestro corazón a su acción transformadora en nuestras vidas. San Pablo nos exhorta en su carta a los tesalonicenses: orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Primera carta a los tesalonicenses 5, 17-18. Celebración litúrgica. Una vez que el niño o niña ha sido adecuadamente preparado doctrinal y espiritualmente, llega el momento de celebrar la primera comunión en una liturgia solemne y significativa. Durante la misa, el niño o niña recibirá el cuerpo y la sangre de Cristo por primera vez. Recibir a Cristo por primera vez, además de ser una experiencia personal inolvidable, es también una experiencia llena de gracia para la persona que lo recibe. La celebración de la primera comunión es un momento de alegría y gratitud, donde la persona que la realizará es acogido plenamente en la mesa del Señor y fortalecido con su amor y gracia. Es importante que la liturgia de la primera comunión sea cuidadosamente preparada y que refleje la importancia y solemnidad de este sacramento, para que el niño o niña pueda vivir la experiencia del encuentro con Cristo de manera profunda y significativa. La celebración litúrgica es un momento sagrado, donde se abre ante ellos la puerta a una comunión más profunda con Cristo y con la comunidad de creyentes, capacitándolos para vivir su fe con alegría y compromiso en el mundo. Una vez que el niño, niña o adulto está listo para recibir por primera vez a Cristo en el sacramento de la comunión, nos introducimos a los signos de la celebración. Uno de los signos más importantes de la primera comunión es el pan y el vino consagrados, que representan el cuerpo y la sangre de Cristo. Estos elementos son llevados al altar en procesión durante la misa, acompañados de himnos y oraciones que expresan nuestra gratitud y adoración a Dios por el don de la Eucaristía. Otro signo significativo de la primera comunión es la vestimenta blanca que se suele usar en esta ocasión. Este vestido simboliza la pureza y la inocencia del alma que se acerca a recibir a Jesús en la Eucaristía, recordándonos la llamada de Cristo a ser como niños para entrar en el reino de los cielos, Mateo 18:3. Además,
La vela que el niño o niña lleva durante la celebración de la primera comunión es otro signo importante que representa la luz de Cristo que brilla en nuestras vidas y nos guía en nuestro camino de fe. Como dijo Jesús, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, Juan 8:12. Estos signos, junto con otros gestos y símbolos presentes en la celebración de la primera comunión, nos ayudan a profundizar en el misterio de nuestra fe y a vivir con mayor intensidad el encuentro con Cristo en la Eucaristía. Los frutos de la comunión. La comunión acrecienta nuestra unión con Cristo. Recibir la Eucaristía en la comunión da como fruto principal la unión íntima con Cristo Jesús. En efecto, el Señor dice, quien come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él, Juan 6:56. La vida en Cristo encuentra su fundamento en el banquete eucarístico, lo mismo que me ha enviado el Padre, que vive, y yo vivo por el Padre, también el que me coma vivirá por mí, Juan 6:57. La comunión nos separa del pecado. El cuerpo de Cristo que recibimos en la comunión es entregado por nosotros, y la sangre que bebemos es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Por eso la Eucaristía no puede unirnos a Cristo sin purificarnos al mismo tiempo de los pecados cometidos y preservarnos de futuros pecados. Cada vez que lo recibimos, anunciamos la muerte del Señor. Si anunciamos la muerte del Señor, anunciamos también el perdón de los pecados. Si cada vez que su sangre es derramada, lo es para el perdón de los pecados, debo recibirle siempre, para que siempre me perdone los pecados. La unidad del cuerpo místico. La Eucaristía hace la Iglesia. Los que reciben la Eucaristía se unen más estrechamente a Cristo. Por ello mismo, Cristo los une a todos los fieles en un solo cuerpo, la Iglesia. La comunión renueva, fortifica, profundiza esta incorporación a la Iglesia realizada ya por el bautismo. En el bautismo fuimos llamados a formar un solo cuerpo, primera carta a los Corintios 12:13. La Eucaristía realiza esta llamada, el cáliz de bendición que bendecimos, ¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo? ¿Y el pan que partimos, no es comunión con el cuerpo de Cristo? Porque aun siendo muchos, un solo pan y un solo cuerpo somos, pues todos participamos de un solo pan. Primera carta a los Corintios 10:16-17. Características y componentes de la primera comunión. La primera comunión es un sacramento rico en significado y simbolismo, que contiene varios componentes y características que lo hacen único y especial en la vida espiritual de un niño o niña. En primer lugar tenemos el momento de encuentro con Cristo. La primera comunión es, ante todo, un momento de encuentro íntimo y personal con Jesucristo en la Eucaristía. Al recibir el cuerpo y la sangre de Cristo por primera vez, la persona experimenta de manera tangible la presencia viva de Jesús en su vida y en su corazón. Como dijo Jesús en el Evangelio según San Juan, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él, Juan 6:56. En la Eucaristía, nos unimos de manera profunda y misteriosa a Cristo, participando en su sacrificio redentor y recibiendo su gracia y amor. Celebración en comunidad. La primera comunión no es solo un momento de encuentro individual con Cristo, sino también una celebración comunitaria de fe. Durante la liturgia de la primera comunión, la persona es acogida y apoyada por su familia, padrinos, amigos y la comunidad parroquial, que se unen en oración y acción de gracias por este importante paso en su vida espiritual. La comunidad de creyentes acompaña al celebrante en su camino de fe y se compromete a ayudarlo a crecer en su relación con Cristo y en su participación en la vida de la Iglesia. Compromiso cristiano. La primera comunión también implica un compromiso cristiano por parte de la persona que recibe por primera vez a Cristo Eucaristía, el compromiso de vivir su fe con alegría y fidelidad en el mundo. Al recibir a Jesús en la Eucaristía, la persona se compromete a seguir los pasos de Cristo y a vivir de acuerdo con sus enseñanzas y valores en su vida diaria. Esto implica amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo, viviendo en la caridad y la solidaridad con los demás. Para poder cumplir con el compromiso que la comunión con Cristo le demanda, el catecúmeno debe practicar las virtudes teologales. A través de la recepción del cuerpo y la sangre de Cristo en la Eucaristía, somos fortalecidos en nuestra fe, esperanza y caridad. Fe fortalecida. La comunión fortalece nuestra fe al permitirnos experimentar de manera tangible la presencia real de Cristo en la Eucaristía. En el Evangelio según San Juan, Jesús nos dice, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él, Juan 6,
55-56. Estas palabras de Jesús nos revelan la verdad fundamental de que en la Eucaristía recibimos verdaderamente a Cristo en nuestro ser, fortaleciendo así nuestra fe en su presencia viva en la Iglesia y en nuestras vidas. El cuerpo y la sangre de Cristo son el alimento espiritual que se necesita para fortalecer nuestra alma y reafirmar nuestra fe. La fe espiritualmente fortalecida en la comunión nos capacita para creer en la palabra de Dios y para confiar en su amor y misericordia en todo momento. Nos da la fuerza para enfrentar las dificultades y desafíos de la vida con esperanza y confianza en la promesa de Jesús de estar con nosotros siempre, incluso hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Esperanza renovada. La comunión también renueva nuestra esperanza en la vida eterna y en la promesa de la resurrección. San Pablo escribe en su carta a los Corintios: porque cada vez que coméis de este pan y bebéis de esta copa, proclamáis la muerte del Señor, hasta que Él venga. Primera carta a los Corintios 11:26. Al participar en la Eucaristía, recordamos la muerte y resurrección de Cristo, y renovamos nuestra esperanza en su venida gloriosa al final de los tiempos. La comunión es un firme recordatorio del paso de Cristo de la muerte a la vida eterna. Paso que todo cristiano experimenta a través del bautismo, y vida eterna que nos fue compartida en el altar al momento de la comunión. La esperanza renovada que recibimos en la comunión nos da la fortaleza para perseverar en la fe a pesar de las pruebas y tribulaciones de la vida. Nos ayuda a mantener nuestros ojos fijos en el cielo y a vivir con la certeza de que un día estaremos unidos a Cristo en la plenitud de su gloria. Caridad incrementada. Además de fortalecer nuestra fe y renovar nuestra esperanza, la comunión nos capacita para crecer en el amor de Dios y del prójimo. San Juan nos dice en su primera carta: en esto consiste el amor, no es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y envió a su Hijo como víctima por nuestros pecados. Primera carta de Juan 4:10. La comunión nos conecta de manera íntima con el amor de Dios manifestado en Jesucristo, y nos impulsa a amar a los demás como Él nos ha amado. La consagración del pan y el vino en la misa es un constante sacrificio de Cristo por amor a los hombres. Amor del cual nos hace partícipes cada que nos acercamos a comulgar. Cristo, Dios y Señor, se ofreció a Dios Padre de una vez por todas, muriendo como intercesor sobre el altar de la cruz, a fin de realizar para los hombres la redención eterna. Quiso dejar a la Iglesia un sacrificio visible como lo reclama la naturaleza humana, donde se representara el sacrificio sangriento que iba a realizarse una única vez en la cruz, cuya memoria se perpetuara hasta el fin de los siglos y cuya virtud saludable se aplicara a la remisión de los pecados que cometemos cada día. La comunión es el sacrificio constante de amor que realiza Cristo por su Iglesia. La comunión es el sacramento que nos recarga espiritualmente. Es la fuente de gracia vivificante a la cual podemos acceder constantemente. La primera comunión es un sacramento único y especial en la vida espiritual de los creyentes, como ya te diste cuenta contiene varios componentes y características significativas. Es un momento de encuentro con Cristo en la Eucaristía, una celebración en comunidad de fe, llena de signos y símbolos que nos hablan del misterio de nuestra fe, y un compromiso cristiano de vivir la fe con alegría y fidelidad en el mundo. Si deseas ver los videos de los demás sacramentos, los puedes buscar por medio del canal Mente, Fe y Bienestar. O te invito a suscribirte para que recibas de manera automática las notificaciones de los distintos videos. Sé en quién he puesto mi confianza. Hasta la próxima.